La Guerra Federal fue un conflicto civil y político, con connotaciones bélicas, desarrollado entre 1859 y 1863. Es también llamada la Guerra Larga o Guerra de los 5 Años. Este conflicto se desarrolló principalmente en los actuales estados de Barinas, Guárico, Portuguesa, Apure, Cojedes, Falcón, Lara, Yaracuy, Aragua, Carabobo, Anzoátegui y Sucre. Estos dos últimos dirigidos por el general Juan Antonio Sotillo. Pero ya va, un momento. Hay un par de términos que tienden a ser confundidos y que pueden resultar precisos para la comprensión de la Guerra Larga. Confederación y federación. La confederación es un sistema político en el que una serie de estados soberanos se agrupan con el fin de llevar a cabo políticas comunes, ya sean con respecto a relaciones internacionales, economía o asuntos exteriores, mientras que la federación comprende una constitución común para una serie de estados agrupados pero no soberanos que son dotados de cierta autonomía. Ahora sí, veamos cuáles fueron las causas de esta guerra. La guerra federal podría decirse que es producto y extensión de la guerra de independencia de Venezuela, debido a una serie de promesas a medio cumplir. A los soldados que habían participado en la guerra de independencia se les había prometido una remuneración económica, a través de propiedades donde pudieran desarrollar su economía. A través de préstamos con altas tasas de interés, los nuevos hacendados pudieron desarrollar sus tierras, y debido al aumento del café y la carne fue posible el pago de dichas deudas. Pero claro, no contaban con que en 1841 el Estado adoptaría un carácter intervencionista con respecto a los préstamos, gracias a la recesión económica que atravesaba Venezuela. Con la ley de Esperiquita, promulgada en este año, el sistema antiguo se reformará para que las leyes que antes favorecían a los deudores ahora beneficien a los acreedores. José Antonio Páez, importante caudillo y líder militar y primer presidente de Venezuela, fue quien promulgó la ley de Esperiquita. Cabe destacar que durante la Guerra de Independencia y mientras que la República de Colombia, que comprendía los territorios de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, se mantuvo unida, él fue precursor del movimiento denominado la Cociata, que tenía como fin la separación de Colombia y Venezuela. Posterior a su separación, ejerció cargos consecuentes con su trascendencia luego de materializar la independencia de Venezuela, tanto así que detentó el poder inclusive bajo el mandato de otros presidentes. En suma, Páez no solo era el primer representante del Partido Conservador, una vez que éste llegó al poder, sino que además siempre fue una figura de gran relevancia en el acontecer político. La principal oposición a Páez estaba representada por Antonio Locadio Guzmán, un liberal, periodista y en varias oportunidades candidato a la presidencia. Tras la campaña electoral de 1846, los ánimos estaban caldeados y Páez decidió organizar una reunión con su adversario con el fin de llegar a un acuerdo. Sin embargo, dicha reunión jamás se llevó a cabo, debido a que Guzmán no pudo llegar al destino, pues las fuerzas policiales impidieron su paso. A la vuelta a Caracas de Guzmán, este es apresado junto con otros miembros del Partido Liberal. El Partido Conservador, cuyos adeptos eran reconocidos como oligarcas o godos, promulgaba leyes centralistas, muy en oposición a las ideas federalistas, mientras que en el Partido Liberal creía en la descentralización, defendía y buscaba la abolición de la esclavitud, la libertad de prensa y de comercio y la derogación de muchas de las leyes impuestas por los conservadores. El Congreso, casi en su totalidad conservador, escoge como presidente de la República a José Tadeo Monagas, un general de la Guerra de Independencia, aunque un año después este comenzaría a tomar distancia de dicho partido con el indulto a liberales como Guzmán, Zamora y Falcón. A partir de este momento se establece la hegemonía monaguista, ejerciendo José Tadeo Monagas la presidencia en 2 ocasiones, mientras que su hermano José Gregorio solo lo hará por un periodo. José Tadeo, en el año 1857, comienza a gestionar una reforma constitucional con el fin de alargar el periodo presidencial y centralizar el poder político en el poder ejecutivo, presidido por él mismo. En este periodo es abolida la esclavitud, de forma ficticia, debido a que los esclavos que trabajaban en las haciendas se encontraban perdidos e incapaces de ejercer cualquier labor distinta. Por lo tanto, ahora como hombres libres, solicitaban a sus antiguos amos volver a trabajar sus tierras, sin ningún tipo de capacidad de crecimiento económico. Debido a la reforma constitucional propuesta por Monagas, estalla la Revolución de Marzo, con Julián Castro como principal líder.
de fuerzas constituidas tanto por liberales como por conservadores. Castro entra triunfante a la ciudad de Caracas el 15 de marzo y se establece como presidente provisional de la República. Con el ascenso al poder en 1858, los liberales que fueron indultados por Monagas son exiliados, por lo que Antonio Guzmán Blanco, liberal e hijo de Antonio Locadio, toma la bandera de la Federación nuevamente e insta a Zamora a participar activamente del proceso que está por suscitarse. A principios de 1859, en Coro, el comandante Tirso Salavarría se apodera de un importante cargamento de armas, ocupa el cuartel de Coro y luego lanza el grito de la Federación, en el cual se establecía que estaba próximo un gobierno federal de hombres libres. Este es el hecho que marca el comienzo de la Guerra Federal. Al día siguiente llega Zamora a la vela de Coro y es nombrado jefe de operaciones en Frente Occidental. Ezequiel Zamora fue un principal caudillo de los levantamientos populares y en una primera etapa el más importante ícono de la Guerra Federal. Opuesto políticamente a Páez, apoyaba la hegemonía monaguista. Estaba casado con Estefana Falcón, hermana del primer líder político de la Guerra Federal, Juan Crisóstomo Falcón. Además, Zamora tenía propiedades con esclavos que trabajaban sus tierras. A pesar de esto, Zamora luchaba bajo consignas como tierras y hombres libres. La guerra se desarrolló por parte del bando federal a través de guerrillas, es decir, grupos reducidos de soldados dispuestos en posición estratégica, con el fin de debilitar las fuerzas conservadoras del gobierno de Castro. La guerra de guerrillas fue aprendida por Zamora del indio Rangel, un indígena venezolano que luchó en la guerra de independencia con Páez, lo cual no significa que durante la Guerra Larga no se llevaron a cabo grandes batallas y combates abiertos. La primera gran batalla se gesta en Santa Inés. Las tropas conservadoras son vencidas por el bando federal gracias a la estrategia de retroceder paulatinamente y el uso de trincheras para debilitar al bando enemigo. Tras esta primera victoria obtenida en los llanos de Barinas, se disponen a llevar a cabo un segundo ataque, el asedio de San Carlos, en el cual Zamora fallece por un impacto de bala. Se especula mucho con respecto a si fue asesinado por sus camaradas o por sus enemigos. Por último, en la batalla de Coplé, las tropas federalistas son vencidas, ya que Juan Crisóstomo Falcón asumió el mando sin contar con el liderazgo y carisma que caracterizaba a Zamora. Por esto, sus tropas se ven débiles ante las fuerzas de León Febres Cordero. Un viejo personaje reaparece, en esta oportunidad como comandante en jefe del ejército, un José Antonio Páez anciano, que renuncia poco después ese mismo año. Durante este periodo, Antonio Guzmán Blanco demuestra su capacidad de liderazgo y gana adeptos. Para el año 1863, los federales habían dominado las zonas de Barquisimeto, Guanare y Coro. Y en abril del mismo año se reúnen liberales en la hacienda de Coche y se firma un tratado del mismo nombre con el que la guerra finaliza. Con el Tratado de Coche también culmina la dictadura paecista, que nunca se había apartado del poder, abriendo paso a Juan Crisóstomo Falcón a la presidencia. Esta guerra dejó alrededor de 200.000 muertos, la destrucción de los centros de producción, el abandono del campo y el incumplimiento de las reivindicaciones prometidas. A pesar de 5 años de ardua guerra y el establecimiento en el poder de los federales, poco o nada cambia la realidad nacional. Posterior a la muerte de Zamora, se da paso a negociaciones que finalmente responderán a intereses de los caudillos. Da bastante que pensar cómo sistemática e ininterrumpidamente en la historia de Venezuela, dos bandos aparentemente opuestos han mantenido arduas contiendas, o eso hacen creer al pueblo. Y finalmente, con el triunfo de uno de los partidos se mantiene la desgracia y los mismos modelos en el poder. Hay precedentes que no podemos ignorar, y la guerra federal es de estos principales conflictos, en los que una élite suplanta a otra permitiendo los cambios en la forma, mas no en el fondo.